Muy buenas humanoides y bienvenidos. Hoy vengo a presentaros la historia de Elisa Lam. Yo soy Visa. Tal día como hoy, hace 8 años, estamos hablando del 31 de enero de 2013, Elisa Lam, una joven canadiense de tan solo 21 años, desaparece. Llevaba 3 años estudiando en una universidad de Vancouver, cuando comenzó con una grave depresión. Para intentar buscarle un remedio y despejarse un poco, decide irse de viaje a Estados Unidos, con intención de visitar la costa este del país y Los Ángeles. El día 27 de enero llega a la estación central de Los Ángeles. Una vez que llega allí, se dirige al Hotel Stay on Main, anteriormente conocido como el Hotel Cecil. 4 días más tarde, se va a una librería cercana donde compra algunos libros y discos. Una vez hechas las compras, vuelve al hotel y esta fue la última vez que Lisa fue vista con vida. El 6 de enero se hizo la primera rueda de prensa en la que se habla sobre la desaparición de Lisa. Aquí, en este momento, es cuando la policía desvela pequeños datos, pero nada concluyente. No es hasta 7 días más tarde, en la segunda rueda de prensa, cuando ésta desvela una gran prueba. En este caso sería una grabación de la joven en el ascensor. Esta es una grabación muy poco concluyente y muy enigmática. ¿No sabéis por qué? Pues nada, ver el vídeo. Este vídeo que estáis viendo fue grabado en la medianoche del 31 de enero. Es el impactante momento en el que Lisa entra en el ascensor. Y ahora, juzgar por vosotros mismos y dejarme en los comentarios qué es lo que opináis que sucede. Estas que acabáis de ver son las escalofriantes y últimas imágenes de Elisa con vida. Espero que hayáis dejado aquí abajo en los comentarios todo lo que opinéis y todo lo que pensáis que le ha sucedido. Siguiendo con el hilo del tema, pasados 5 días de la publicación de este vídeo, algunos huéspedes del hotel se dirigieron a la recepción para informar sobre diferentes problemas que les estaban sucediendo. Algunos sobre una inusual baja presión en la ducha, otros incluso decían que les salía un extraño color oscuro el agua cuando se estaban duchando, y uno llegó a decir que el agua tenía un sabor extraño. Ante estos sucesos, los empleados decidieron subir a la azotea a ver qué era lo que estaba sucediendo en los tanques de agua. Necesitaban las llaves, así como unos códigos de seguridad para abrir la puerta cuando entraban allí, que únicamente tenían los empleados. Además,
Los tanques no disponían de acceso fijo a su interior, por lo cual tuvieron que llamar a los bomberos para que procedieran a ver lo que estaba ocurriendo. Estos tuvieron que perforar el tanque después de dar muchas vueltas y no ser capaces ni de encontrar manera para acceder a él. Cuando perforaron el tanque y observaron qué estaba sucediendo dentro, fue en ese instante cuando se encontraron el cuerpo sin vida de la joven canadiense Elisa Lam. La oficina forense de Los Ángeles determinó que se trató de un ahogamiento accidental, o que esto podría explicar su muerte, no cómo habría llegado hasta allí, ya que la alarma de la azotea se hubiera activado en caso de que alguien pasase la puerta. En el caso de haber sido un asesinato, el asesino habría tenido que desactivar la alarma, llevar una escalera de más de 3 metros de altura, subir a Elisa a sus hombros, abrir la escotilla y tirarla para adentro. Todo esto con la complicación de no ser visto, ya que no lo fue, cosa que es más que improbable. Llegados a este momento, no sé qué estaréis pensando vosotros, pero a mí se me escapan muchas cosas sobre el tema. Lo único que os tengo que decir es que yo no me creo la historia oficial de la policía. Simplemente con saber todo lo que pasó a lo largo de esos años en el Hotel Cecil. Para un segundo, que a estas alturas no sabéis lo que sucedió en el Hotel Cecil, pues simplemente suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada, porque próximamente tendremos un vídeo contando toda la historia de todos los misteriosos casos que sucedieron allí. Y ahora que ya acabó este vídeo, simplemente deciros que darle un buen like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.